Hola, ¿cómo está, gente hermosa? Acá abordando la parte que nos falta de tema número 2, que es sobre farmacología. Es un tema bastante difícil, aunque ya tienen una idea clara porque en segundo año tienen introducción a la farmacología y luego tienen farmacología general y especial. Así que bueno, ya tienen una base como para estar eh, comenzando con lo que es farmacología. Este tema está bastante resumido, y cuando hablo de resumido no estoy hablando al tema de los conceptos solamente, sino que hemos salteado algunos fármacos, que no es porque no sean importantes, sino por una cuestión de tiempo, porque el tutorial no debe durar más de 40 minutos. En el módulo, o sea en el dossier, están abordados todos, y su docente, como tiene sus horas cátedra de 2 horas, se va a explayar y va a tocar seguramente todos y cada uno de los fármacos, porque farmacología es algo muy importante en el quehacer diario asistencial en enfermería. No debe existir nunca la improvisación, jamás debe existir la improvisación, tampoco los inventos. Debemos tener un conocimiento claro, conciso y objetivo de cada uno de estos fármacos que vamos a utilizar, porque cada uno tiene sus propiedades, sus indicaciones, su modo de dilución, tiene precauciones generales y tiene precauciones que son específicos para cada uno de estos medicamentos. Supongamos, por ejemplo, en cuanto a la dosis nada más, la dopamina tiene, según su goteo o según su concentración en gamas, va a ser su acción. Si yo lo tengo en concentraciones muy bajas, va a ser un diurético. Si lo tengo en concentraciones medias, va a ser un inotrópico. Y si la tengo en concentraciones muy altas, va a ser un vasoconstrictor, o sea, va a ser un hipertensor. Así como este fármaco, también los otros fármacos tienen esas consideraciones muy especiales, en la que si yo no conozco esas propiedades, puedo causar mucho más daño de lo que el beneficio que yo quiero aportar a ese paciente. Entonces, farmacología no es que es algo que no es que sea un tema difícil, es un tema solamente teórico, y a nivel académico hay que aprobarlo y nada más. No, a lo que es farmacología es algo que un conocimiento que lo vamos a llevar toda la vida. A lo mejor pueda parecer tedioso, pero va a recompensarnos a nosotros como profesionales y también, en definitiva, como seres humanos, porque vamos a estar aportando nuestro conocimiento para mejorar la condición de ese paciente que está ahí y mejorar sus expectativas. Así que bueno, vamos a comenzar con farmacología. Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a salir de acá para tener una mejor visualización. Bien, farmacología más usual o más frecuente dentro de la unidad de cuidado intensivo. Tenemos acá los vasoactivos inotrópicos, que en ello vamos a contar lo que es la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina. Vamos a tener también los digitálicos, como es la digoxina. Vamos a tener los vasodilatadores o antihipertensivos, como es la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio. También vamos a ver, por ejemplo, los beta bloqueantes, los beta anedérgicos, como es el propanolol, el atenolol, entre otros, ¿no? Tenemos los diuréticos, como son la furosemida, la hidroclorotiazida, la amilorida, la espironolactona. Tenemos los trombolíticos, como es la streptokinasa, como el complejo activador del plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver otros medicamentos, pero no lo vamos a abordar acá, sino los medicamentos más usuales en la terapia, pero también vamos a encontrar estos medicamentos. Acá tenemos lo que es la adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? La adrenalina es una catecolamina sintética con actividad agonista. A mis alumnos siempre les digo que, para que lo recuerden, la adrenalina sería algo así como que es una catecol del tipo amina.
es eso, es una catecol del tipo amina sintética, a diferencia de lo que es la noradrenalina, que también es una catecol del tipo amina, pero sería natural. Dice que tiene actividad agonista, o sea que tiene una actividad favorecedora de los receptores alfa y beta adrenérgicos, que está indicada en la bradicardia sintomática, en la sistolia, en la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción exagerada de hipersensibilidad. En estos casos se coloca un cuarto de ampolla de lo que es la adrenalina subcutánea. En el caso de los broncoespasmos se lo administra en forma de nebulizaciones, en hipotensiones generalmente se lo diluye y se administra por bomba de infusión, y es una droga de primera elección en las maniobras de reanimación cardiopulmonar por asistolia y disociación electromecánica. También es utilizada en la fibrilación ventricular fina para la conversión a la gruesa. Recordemos que la adrenalina se presenta en ampollas, ¿no? Acá vamos a ver estas ampollas que generalmente tienen por cada mililitro tienen 1 miligramos. Entonces la forma de presentación, habíamos dicho que era una ampolla una ampolla de 1 mililitro por 1 miligramo, y que se administraba en bolo. También habíamos visto que se administraba subcutánea. No está indicada la intramuscular porque puede producir lesión a nivel local. La administración puede ser periférica, pero en la periférica tenemos que ver que la vía, tenemos que probar primero la vía, pasar por lo menos de 50 a 100 centímetros cúbicos de la vía para corroborar que la vía esté correctamente permeable, porque puede producir una necrosis o ulceración a nivel local. Lo ideal, bueno, es pasar la vía central, pero puede ser por alguna urgencia, por ejemplo, en este caso por un paro cardiorrespiratorio, vamos a usar la periférica. Lo que sí hay que hacer es no mezclar la adrenalina con bicarbonato, porque esta se inactiva o se precipita. También tengo que tener en cuenta que la adrenalina atraviesa la placenta, y siempre tengo que estar controlando tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial en el caso de que el paciente tuviera pulso, y siempre tengo que estar monitorizando. En el caso de la noradrenalina, dijimos que era una catecol del tipo amina. En este caso es natural, muy parecida a la adrenalina. Al igual que la adrenalina, la noradrenalina tiene capacidad para estimular los receptores beta 1 cardíaco, y la noradrenalina es un potente agonista de los alfa receptores con efecto mínimo sobre receptores beta 2. Lo que hace la noradrenalina, en términos sencillos, sería que aumenta la contractilidad miocárdica por sus efectos adrenérgicos beta 1. Estos potentes efectos adrenérgicos producen vasoconstricción arterial y venosa, aumenta la presión arterial, elevando la resistencia vascular sistémica, y también lo que hace, me disminuye el gasto cardíaco, aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, por lo tanto puede exacerbar la isquemia miocárdica. En ese punto tenemos que tener cuidado. ¿En qué se lo indica? ¿O para qué se lo usa? Y bueno, lo que es la noradrenalina se lo usa para el tratamiento de la hipertensión arterial refractaria a otra aminosimpático-mimética. Es útil cuando la resistencia periférica total es baja, en el caso de shock séptico, o puede ser también neurogénico. Debe infundirse a través de un catéter venoso central para evitar extravasación. En este caso tiene las mismas recomendaciones que la forma de administración de la adrenalina. Debe retirarse con lentitud para evitar hipotensión, porque puede ser de manera repentina, y esta hipotensión puede transformarse en grave. Se debe controlar en forma estricta cada 5 minutos la presión arterial cuando se comienza la infusión, y después en forma frecuente, basándose en el estado hemodinámico del paciente. Está contraindicado en la hipotensión por hipovolemia. La extravasación produce escara de los tejidos superficiales y necrosis isquémica. Bien, a ver, acá después tenemos lo que es la dopamina.
La dopamina es una catecolamina, también endógena, precursora metabólica de la noradrenalina y la adrenalina, que estimula los receptores dopaminérgicos tanto alfa como beta. El mecanismo de acción, bueno, estimula los receptores dopaminérgicos, adrenérgicos beta 1 y alfa adrenérgicos en grado proporcional a la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que en dosis reducida, por ejemplo, de 1 a 2 microgramos, kilogramos minuto, que lo que sería más o menos lo que es de 3 a 5 gamma, estimula los receptores dopaminérgicos, entra como en un círculo y lo que hace, dilata los vasos sanguíneos mesentéricos, los esplánicos y renales, aumenta el flujo sanguíneo renal, incrementa el filtrado glomerular y la excreción del sodio y la diuresis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en estas dosis reducidas de 1 a 2 microgramas, que lo que vendría a ser de 3 a 5 gamas, es diurético. En unas dosis medias, que sería aproximadamente de 2 a 10 microgramos, que sería lo mismo que decir 5 a 8 gamas, estimula los receptores beta 1 y alfa adrenérgico, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que es un vasodilatador en esta dosis, o sea, dosis media de 5 a 8 gamas es vasodilatador, pero también tiene sus propiedades cronotrópicas e inotrópicas. A dosis de más de 10 microgramos, por lo tanto son a más de 8 gamas, predominan los efectos alfa-adrenérgicos y produce vasoconstricción renal, mesentérica y arterial periférica. Y lo que hace, me hace una vasoconstricción venosa con aumento notable de la resistencia vascular sistémica pulmonar y aumento de la precarga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en dosis superiores de 5 a 8 gamas va a tener un efecto vasoconstrictor. Está indicado en el caso de la hipotensión hemodinámica en ausencia de hipovolemia. Eso lo tengo que tener en cuenta. Cuando no hay hipovolemia, sí puedo utilizar la dopamina. Después de la reanimación se emplea dosis alta para producir hipertensión y así mejorar la perfusión cerebral. Como enfermero, ¿qué cuidados voy a tener? Estas ampollitas generalmente vienen en ampollas de 200 miligramos. Por lo tanto, voy a diluir, la proporción sería 1 a 1. Es decir, 200 miligramos de dopamina en 200 de dextrosa al 5%. Y se administra según la dosis deseada, según la indicación del médico. La vía de administración endovenosa y lo ideal central. Se la debe colocar sí o sí, no se acepta que sea por microgotero, sí o sí por bombas de infusión, porque hemos visto que según la dosis va a ser el efecto que yo voy a tener. Es decir, un microgotero que esté alterado, voy a tener una acción totalmente alterada. Hay que hacer un registro del peso basal del paciente, no administrar nunca la dopamina en bolo, eso hay que tener en cuenta. La dopamina se administra mediante bomba de difusión, no agregar dopamina a soluciones que tengan bicarbonato porque se inactiva. El control de la estabilidad de la disolución de dopamina, hay que hacerlo y anotarlo. Cambiar la solución de dopamina cada 12 horas, es decir, debo cambiar esta medicación, si mi turno fuera de 12 horas, cambiarlo cada vez que el turno haga su cambio. Valorar la permeabilidad de la perfusión, la temperatura de los miembros y también lo que tengo que ver es si es que hay algún tipo de extravasación, porque eso me puede producir una necrosis. No disminuir el fármaco nunca de manera brusca, ya que podríamos provocar un efecto de rebote o hipotensión. Hay que valorar la diuresis del paciente, hay que valorar el estado mental del paciente también. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá la dobutamina.
¿Qué es la dobutamina? La dobutamina, veamos acá, mecanismo de acción, es una amina simpático-mimética sintética que ejerce efectos inotrópicos, potentes por estimulación de receptores adrenérgicos beta 1 y alfa 1 en el miocardio, aunque en dosis alta produce taquicardia. Aumenta el flujo sanguíneo renal y mesentérico por aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, reduce la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la resistencia vascular periférica. Este medicamento es útil en el tratamiento de pacientes, por ejemplo, con congestión pulmonar y gasto cardíaco disminuido, y también en pacientes que tengan algún tipo de disfunción ventricular izquierda y que no toleran vasodilatadores. También se usa en pacientes con shock séptico. Tenemos que tener cuidado de este medicamento, administrarlo siempre en bombas de infusión volumétrica. Hay que diluir este medicamento en dextrosa al 5% y a un cuidado muy especial. Hay que protegerlo de la luz hasta el momento del uso. No usar sin diluir. No hay que usarlo si yo no lo voy a diluir. Hay que monitorizar al paciente y hay que tener un control de presión invasiva permanente de este paciente. La dosis de este medicamento, como enfermero debo saber que se diluye un frasco de este medicamento de 20 milímetros cúbicos en 250 de dextrosa al 5%. Hay que utilizarse bajo monitorización hemodinámica. La presión arterial y la frecuencia cardíaca serán los parámetros que voy a tener siempre en cuenta. La precaución de este medicamento sería que la dobutamina puede causar taquicardia, arritmia y fluctuaciones de la presión arterial y puede provocar isquemia miocárdica. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con este paciente y el control hemodinámico debe estar presente. El isoprotenerol. ¿Qué es el isoprotenerol? Veamos. Es una amino simpático mimética sintética con actividad sobre los receptores beta adrenérgicos casi pura. Tiene potentes propiedades inotrópicas y cronotrópicas. Producen aumento del gasto cardíaco. Tiene una reducción de la presión arterial media por vasodilatación periférica y secuestro venoso, aumenta notablemente los requerimientos del oxígeno del miocardio y puede producir isquemia miocárdica. Acá cuando decíamos que era una amino simpático mimética con actividad sobre los receptores beta adrenérgicos casi pura y tiene potentes propiedades inotrópicas y cronotrópicas, quiere decir en términos sencillos que se lo puede llegar a usar para el control de la bradicardia con importancia hemodinámica. Es decir, ayuda a levantar la frecuencia cardíaca en el paciente que tiene una bradicardia sintomática. Lo que sí tenemos que mencionar es que el marcapaso eléctrico sería el indicativo para este tipo de paciente, porque ofrece un mejor control que el isoprotenerol sin aumentar el consumo del oxígeno miocárdico y sin el riesgo de arritmia. O sea, debe usarse marcapaso en lugar de isoprotenerol. Por pronto, o sea posible, después de haber dado el fármaco como medida temporal, se debe indicar al paciente el marcapaso eléctrico. Las precauciones, bueno, puede producir arritmias graves, incluyendo lo que es la taquicardia ventricular, inclusive lo que es la fibrilación ventricular. Ahora veamos el otro fármaco que sería la nitroglicerina. Acá está, la nitroglicerina. ¿Qué es la nitroglicerina? Lo habíamos visto dentro de los vasodilatadores al principio cuando estábamos clasificando. La nitroglicerina es un nitrito vasodilatador antianginoso. La nitroglicerina relaja el músculo vascular liso uniéndose a receptores vasculares específicos y ocasiona la formación de uniones bisulfuro. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Relaja el músculo liso vascular y alivia la angina de pecho. Los nitritos o nitratos alivian la angina de pecho porque dilatan el músculo liso del sistema venoso, lo cual inhibe el vasoespasmo y aumenta la circulación colateral coronaria del miocardio isquémico. Está indicado, como dijimos, en la angina de pecho, o sea, en la angina inestable. También está indicado en el infarto agudo de miocardio.
Es el fármaco de elección para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva porque al ser un vasodilatador ayuda a descongestionar. Tiene efectos arteriales y venosos potentes. Se debe utilizar, o sea, se debe usar la nitroglicerina con precaución en pacientes con infarto agudo de miocardio porque pueden producir hipotensión, la cual puede comprometer la perfusión arterial miocardia y agravar la isquemia miocárdica. Este medicamento sí tiene contraindicaciones, casos clínicos contraindicados, por ejemplo, la hemorragia cerebral, en caso de traumatismo encefalocraniano, que cursen con aumento de la presión intracraneal y en pacientes con hipersensibilidad a los nitritos. Como efectos secundarios que tiene acá lo que es la nitroglicerina, aparecen cefalea, que es muy frecuente. Vemos, por ejemplo, como le dije en el video anterior, trabajo en unidad coronaria, usamos mucho de este medicamento y el efecto secundario más frecuente es la cefalea del paciente. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, se trata de ver la presión arterial, tratar de bajar el goteo de lo que es la nitroglicerina, o en el caso de no ser posible, se hace algún tipo de analgésico en el paciente. Bien, entonces de los efectos secundarios hemos visto que era la cefalea muy frecuente, disminución de la presión arterial por la vasodilatación, también produce náusea. Entonces generalmente está indicado, aparte de los analgésicos ASOS, vigilancia de lo que es la vigilancia hemodinámica del paciente. También nos indican antieméticos porque es uno de los efectos secundarios más frecuentes que tiene. También puede producir síncope, la hipotensión, que es el efecto más grave. Y bien, también, ¿qué vamos a observar o qué vamos a hacer como enfermeros? Bien, la ampolla generalmente se la diluye en dextrosa al 5%. Se inicia con dosis baja y cada 5 a 10 minutos se aumenta el goteo hasta lograr la respuesta hemodinámica que se es deseada. Se administra preferentemente siempre en bombas de infusión. La nitroglicerina debe ser también protegida de la luz porque es fotosensible hasta la dilución. La dilución de nitroglicerina es otro cuidado que yo tengo que tener porque se deberá realizar en envases de vidrio. ¿Por qué en envases de vidrio? Porque la naturaleza del fármaco hace de que se absorba una cantidad considerable por las paredes del envase de plástico, dándonos concentraciones de diluciones erróneas. Igualmente se recomienda su administración en catéteres no absorbentes. Eso hay que tener mucho en cuenta. Recuerden que no es estable a temperatura ambiente y hay que cambiar la disolución de la nitroglicerina cada 12 horas. Así como vimos hace un momento. Con la dobutamina, la misma consideración con la nitroglicerina. Cambiar cada 12 horas la disolución de la nitroglicerina. No hay que mezclar la disolución con otro fármaco y también hay que tener en cuenta no con bicarbonato porque se inactiva. Bien, después de la nitroglicerina, vamos a ver, tenemos los vasodilatadores, el nitroprusiato de sodio. ¿Qué es el nitroprusiato de sodio? Es un vasodilatador periférico potente con efecto en el músculo liso arterial y venoso. O sea, es mucho más potente que la nitroglicerina porque ya en este caso sí tiene un efecto a nivel arterial. Sus efectos son casi inmediatos y cesan minutos después de haber suspendido la infusión. El nitroprusiato de sodio se emplea en el tratamiento de urgencia de hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Es fácil de dosificar, en general se tolera bien y su acción puede detenerse con rapidez suspendiendo la infusión. También se diluye en dextrosa al 5%.
y que se la puede llegar a agregar en 500 centímetros cúbicos de dextrosa, o según la indicación se la puede diluir en 100, en 250 o en 500 según la acción inmediata o mediata que se nos indique. Es una medicación fotosensible igualmente que la nitroglicerina, pero el nitroprusiato de sodio tiene una mención especial porque esta sí es mucho más sensible a los rayos lumínicos que la nitroglicerina. Por lo tanto, debe protegerse de la luz, el frasco y las guías de suero. Para administrar este medicamento, que es el nitroprusiato de sodio, vienen unos perfus especiales muy oscuros que son fotoresistentes. Son de color oscuro los perfus. Y el sachet de suero donde está diluido el medicamento también debe estar protegido por una bolsa fotoprotectora. Inclusive al momento de prepararlo se debe utilizar a baja luz o poca luz para evitar su precipitación o su inactivación. Hay que monitorizar al paciente, hay que tener un control estricto de la presión arterial. Recordemos que es un vasodilatador, por lo tanto la hipotensión es el efecto adverso más frecuente. También hay uno de los efectos que yo no quiero, que es indeseable, que es una intoxicación por tiosinato, que es poco frecuente, pero en el momento que este paciente esté intoxicándose va a tener algunos síntomas como por ejemplo zumbidos en los oídos, acúfeno, va a tener visión borrosa, cambio en el estado mental, náusea, dolor abdominal, hiporreflexia y puede llegar el paciente a convulsiones. Vamos a hablar ahora de la streptokinasa. ¿Qué es la streptokinasa? La streptokinasa es un agente trombolítico activador exógeno del sistema fibrinolítico. La streptokinasa es una enzima extracelular producida por el estreptococo beta hemolítico usado como medicamento efectivo que disuelve coágulos sanguíneos, indicado en algunos casos de infarto de miocardio y embolismo pulmonar. Por lo general se acostumbra a administrar una dosis inicial como un bolus de 250.000 unidades internacionales y luego una dosis de mantenimiento de 100.000 unidades hora cada 24 horas. La streptokinasa, ¿qué es? La streptokinasa está producida, es una proteína en realidad, es una proteína producida por la bacteria Streptococcus pyogenes, que se combina con el proactivador del plasminógeno y cataliza la conversión de plasminógeno en plasmina. La plasmina se produce en la sangre con el fin de degradar los principales componentes del coágulo sanguíneo y fibrina. Lo que yo tengo que tener cuidado, que la streptokinasa me puede producir hipotensión arterial, me puede producir hemorragia, mucho más si se asocia con un anticoagulante como es la heparina, o hay que tener cuidado si este paciente me está presentando algún tipo de reacción alérgica. Entonces, en resumen, ¿qué es la streptokinasa? Es un trombolítico que sirve para los casos de un infarto agudo de miocardio, donde quiero romper un trombo. Se lo usa también en los tromboembolismo pulmonar, pero tiene muchas contraindicaciones, tiene muchos efectos adversos, por lo tanto su uso está bastante restringido en ese ámbito. Pero sí se lo utiliza en los servicios de terapias intensivas, donde no tengan, por ejemplo, servicios de hemodinamia, en donde no tenga la alternativa de hacer un bypass o hacer algún tipo de colocar algún tipo de catéter sobre esa arteria dañada. Entonces se administra, esta es una alternativa médica, donde se utiliza un fármaco para darle una posibilidad de abrir esa arteria coronaria. ¿Qué tenemos después? Tenemos el propofol. ¿Qué es el propofol? Bueno, el propofol tiene características anestésicas. Algunos le dicen que es un tipo preanestésico, pero está dentro de la clasificación de anestésicos. Por lo tanto, lo vamos a denominar anestésico.
El propofol es un agente hipnótico inyectable de acción ultra corta, que esa es una de sus ventajas, para el uso de inducción y mantenimiento de la anestesia o de la sedación. La administración endovenosa produce hipnosis rápida y suavemente, con mínima excitación, generalmente dentro de los 40 segundos de iniciada la infusión. Por lo tanto, esto me hace la droga indicada para la inducción y mantenimiento de la anestesia general y también para el caso de la cardioversión. Por lo tanto, este fármaco lo van a ver mucho también en las unidades de cuidado intensivo para los casos de la cardioversión, porque la inducción es muy rápida, pero también el tiempo de acción es ultra corto. Entonces me da como la droga de elección para hacer una cardioversión, que el paciente esté en estado de hipnosis, pueda realizar esta maniobra que es un poco cruenta y el paciente se recupera muy pronto y no ha sufrido un trauma psicológico por estrés o de dolor gracias a este medicamento. Después que tenemos el bromuro de pancuronio o pancuronio bromuro. Acá vemos la presentación de 4 miligramos de 2 mililitros. La indicación dice que facilita la intubación endotraqueal y consigue la relajación del músculo. ¿Pero por qué? Porque es un bloqueante neuromuscular competitivo no despolarizante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que produce una parálisis flácida al competir con la acetilcolina por los receptores colinérgicos de la placa neuromuscular. Pero hay que mencionar que si bien es cierto, el paciente se le produce una parálisis flácida, no produce analgesia. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Está contraindicado en pacientes taquicárdicos, pacientes coronarios, no usar en miastenia grave ni en pacientes con falla renal. En los efectos adversos aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, arterial y el gasto cardíaco. Es vagolítico, no libera histamina, produce caída de la presión intraocular, miosis y reacciones anafilácticas. Lo que también podemos agregar a esto es que los efectos curarizantes son potenciados ¿por quién? Por una acidosis, también es potenciado por una hipocalemia, es decir, por una hipopotasemia. Están potenciados por la hipertermia y también con algunos antibióticos aminoglucósidos. Bien, vamos a ver, tenemos acá el midazolam. El midazolam es del grupo de las benzodiazepinas. Se la indica porque tiene como medicación también preanestésica, es dentro de una clasificación también sedante, y también se lo utiliza para las convulsiones refractarias. Acá tenemos que se la coloca endovenosa. El efecto máximo es de 3 a 5 minutos y la duración intravenosa intramuscular es de 15 a 80 minutos. Y acá está la dosis que generalmente se está utilizando. ¿Cuáles serían más o menos los cuidados? Bueno, hay que proteger de la luz. Este medicamento tenía propiedades sedantes y anticonvulsivantes, como dijimos, y también tiene propiedades ansiolíticas. El gran inconveniente que tiene este medicamento es que produce depresión respiratoria, produce hipotensión y también produce bradicardia. Por lo tanto, se recomienda la monitorización cardíaca. Como dijimos nosotros, este medicamento produce una depresión a nivel respiratorio. Entonces, ¿qué podemos utilizar para contrarrestar los efectos del midazolam? Podemos utilizar un antagonista, es decir, algo que pueda cortar el efecto de lo que es el midazolam. Por ejemplo, el flumazenil. El flumazenil es un antagonista del midazolam.
Bien, vamos a ver qué más sigue. Tenemos lo que es la morfina, este hipnoanalgésico opioide exógeno que tiene propiedades antipiréticas y también tiene propiedades antiinflamatorias. Se lo usa para el dolor agudo y crónico, para el dolor moderado o severo. Se lo usa también para el tratamiento sintomático de la disnea o la crisis de disnea. Tenemos el dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor asociado al infarto agudo de miocardio, también se lo utiliza para el edema agudo de pulmón, la ansiedad ligera o también para la cirugía. No se conoce generalmente que tenga un efecto de la depresión respiratoria, pero sí se reportaron casos. Es decir, que cuando coloquemos la morfina debemos valorar la frecuencia respiratoria y debemos monitorizar la saturación parcial de oxígeno en el paciente. Otros efectos adversos que puede llegar a tener lo que es la morfina, la retención vesical, también un efecto que yo por ahí lo puedo considerar como adverso, es que me puede hacer una tolerancia luego de un uso prolongado, lo que me va a llevar a una adicción en el paciente. En cuanto a si yo tengo algún efecto, como por ejemplo, como yo le decía hace un momento, depresión del sistema respiratorio, ¿cómo hago yo para contrarrestar ese efecto? Utilizo también un antagonista. En este caso voy a usar naloxona para revertir los efectos adversos. Acá tenemos la amiodarona. La amiodarona lo que hace, me disminuye el automatismo sinusal, enlentece la conducción sinoauricular, la auricular y la auriculoventricular. Está indicado en arritmias ventriculares, está indicado en el aleteo auricular, está indicado en la taquicardia ventricular y está indicado en la taquicardia por reentrada al nodo auriculoventricular. También está indicado en la taquicardia auricular de la taquicardia de AS. Este es un agente antiarrítmico ampliamente utilizado en la medicina. ¿Para qué? Para las arritmias que yo ya le había mencionado. Se lo diluye en dextrosa al 5%. Se indica usar un sachet rígido o de vidrio para infusiones de más de 2 horas. Eso sí hay que tener en cuenta. Generalmente lo que se hace en este caso, se coloca una dosis de ataque que se debe colocar en el paciente, ya sean 2 o 3 ampollas según el peso del paciente. Se hace una dosis de ataque y se lo administra en 100 centímetros de dextrosa al 5% para que se impregne el paciente, no el paciente sino el corazón, con esta medicación, y luego de esa hora se hace una dosis de mantenimiento a 21 microgotas por minuto. Bien, continuemos. Acá me está avisando que ya estoy con batería baja. Menos mal, porque ya estamos terminando la presentación. Calculo que a esta altura del partido ya deben estar así como Bob Esponjas todos. ¿Qué vamos a ver ahora? Los diuréticos. La furosemida. Tenemos, por ejemplo, diuréticos de ACE como la furosemida, lo que es la bumetanida, la torsemida. Y en este caso vamos a hablar de la furosemida, que la furosemida es lo que más vamos a ver en unidad de cuidado intensivo, que este es un diurético de ASA, como lo dice acá, que bloquea el sistema de transporte de sodio, de potasio, también del cloro en la rama descendente de la asa de Henle, aumentando la excreción tanto del sodio como del potasio, como del calcio, como del magnesio. Y está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, en la hipertensión y también en el caso de edemas. Está contraindicado en insuficiencia renal anúrica y también la insuficiencia renal grave. Bien, acá que tenemos lo que es los tiacídicos. Esta es la clasificación de los tiacídicos.
Acá tenemos acá vamos a hablar de lo que es la hidroclorotiazida, que este fármaco, que está en la clasificación de los diuréticos, que pertenece al grupo precisamente de lo que es las tiazidas. ¿Y qué hace? Inhibe el sistema del transporte de sodio y cloro en el tubo distal renal, disminuyendo la reabsorción de sodio y aumentando su excreción. Está indicado en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en los edemas producidos por fallo del corazón, riñón o hígado, en la diabetes insípida renal, en la acidosis tubular renal y en la hipercalciuria idiopática. Bien, después tenemos lo que son los ahorradores de potasio. Acá tenemos lo que es la espironolactona, lo que es la milorida, lo que es el tiamenteno. Y vamos a hablar de lo que más se ve. Acá hablamos de lo que es la furosemida, acá de la hidroclorotiazida y acá vamos a hablar de la espironolactona, que es lo que más vemos nosotros en los servicios de cuidado intensivo. La espironolactona es un antagonista farmacológico específico de la aldosterona. La espironolactona actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y de magnesio. ¿En dónde está indicado? Está indicado en la hipertensión esencial, en la insuficiencia cardíaca crónica, en el hiperaldosterismo, tanto primario como en el secundario. ¿Y qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, que ya hablamos de la espironolactona, y otros casos especiales como es el diurético osmótico, como es el manitol. Acá ya estamos terminando la presentación, pero no significa que estas sean todos los medicamentos. Estamos hablando que nos falta, por ejemplo, bicarbonato. El bicarbonato, que es un alcalinizante, que es útil para el tratamiento de la acidosis metabólica y que su mecanismo de acción es la de neutralizar los iones hidrógenos formando agua, dióxido de carbono y agua. Se lo indica generalmente en las acidosis metabólicas agudas o graves o en aquellas que se hayan perdido bicarbonato. Generalmente ustedes van a ver que se lo utiliza en los paros cardiorrespiratorios. Recuerden que el bicarbonato, para colocarlo lo que tengo que hacer es probar ese acceso venoso para que no se infiltre, porque me puede producir úlceras. Porque el bicarbonato es vesicante, es decir, que produce irritación, ampolla y puede conducir a una necrosis tisular. Bien, también, no vimos medicamentos como es el atenolol, que es un beta bloqueante y que se lo utiliza para los casos de tanto de insuficiencia cardíaca, o también hasta se lo utiliza en casos de hipertensión arterial. No vimos, por ejemplo, no vimos lo que era la digoxina, que es un glucósido cardiotónico, que se lo utiliza en la insuficiencia cardíaca, con deterioro de la función sistólica. También se lo utiliza en la fibrilación auricular, con o sin insuficiencia cardíaca. Generalmente se da una dosis en ayuna, porque esto lo ayuda a metabolizar mucho mejor la medicación. Así como esos medicamentos, también nos faltó, por supuesto, muchos otros medicamentos más, que bueno, eso lo dará su docente de cátedra en cada uno de sus filiales, porque aparte de lo que aparece en el dossier, hay muchos más que se pueden llegar a agregar según consideración del médico. Bien, acá estaríamos terminando ya la parte segunda de lo que es el tema número 2, que es la parte de fármaco. Y recomendación, que si existe duda hay que preguntar. Si no hay quien me conteste, debo leer el prospecto del fármaco o la guía farmacéutica del hospital. Pero siempre hay que preguntar. Si yo no sé, no debo improvisar absolutamente nada. Los fármacos en terapia intensiva, todo tiene sus cuidados.
Si yo no sé para qué sirve, debo preguntar para qué sirve y después, posteriormente, deberé estudiar ese fármaco para que no me sorprenda nuevamente la, el desconocimiento. Y debo tener todos los recaudos necesarios para la preparación y administración y vigilancia de ese fármaco y la vigilancia de las reacciones del paciente, porque todos los pacientes no reaccionan igual a los medicamentos. Eso tengo que tener en cuenta, porque hay veces que en los prospectos no aparecen ciertas reacciones en ciertos pacientes, porque puede estar sujeto a interacción medicamentosa o a una predisposición genética del paciente muy especial. Por lo tanto, no solamente me voy a estar sujeto a las contraindicaciones, no voy a estar sujeto a los efectos adversos que yo ya conozco, sino también a aquellos potenciales que por la particularidad del paciente me pueda presentar. Así que bueno, ya saben. Lean del dossier, lean del módulo, pregunten todo y traten de ser conscientes con el conocimiento que se les está ofreciendo, porque este conocimiento le va a brindar satisfacciones a ustedes y le va a brindar una posibilidad de vida, les aseguro, de vida a mucho más que a un paciente. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega, y ya estamos con el tema número 3.